porque la información también es herramienta de prevención. Desde este momento, aquí se habla del riesgo, con Adelfo Solarte y Nilsa Gulfo. Muy buenos días. Desde ULA FM 107.7 es tiempo de hablar de la gestión del riesgo de desastres. Para ello, en los próximos minutos haremos de la información una herramienta de prevención. Bienvenidas y bienvenidos. A mi lado se encuentra nuestra compañera de trabajo, Nilsa Gulfo. Saludos, Adelfo. Como hablar de gestión de riesgo es referido, por supuesto, a un equipo de trabajo. Hoy estaremos trabajando para todos ustedes. Como operador, Kervin Rondón. En la edición y montaje, Ángel Rangel. En la dirección de ULA FM 107.7, Jesús Calderón. Y en la responsabilidad ante el micrófono como productores y moderadores, quien les habla, Adelfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y número de productor nacional independiente 22591. Aquí se habla del riesgo, es una iniciativa para la divulgación que asume la Comisión para la Gestión de Riesgo de Desastre de la Universidad de los Andes, con el apoyo de ULA FM 107.7 y del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos SIGIR. Agradecemos su atención y le invitamos desde ya a nuestra primera sección. Ya nos pasó. Ya nos pasó en la sección donde hacemos memoria de algunos momentos de nuestra historia, con la idea de reconocer situaciones de desastre que pueden hacernos comprender y reconocer amenazas pasadas y presentes. Hoy vamos a referirnos brevemente al intenso sismo que se vivió en Venezuela en el año 2009. Venezuela sintió en el año 2009 uno de los sismos más intensos de su historia reciente, aunque por fortuna no dejó víctimas fatales ni daños considerables, aunque sí una lista de 16 heridos en distintas localidades del centro del país. Así es, el sismo ocurrió específicamente el 12 de septiembre del año 2009 en la zona centro-norte de Venezuela. Según Funvisis, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, se registró con una magnitud de 6.4, con una profundidad de 15,9 kilómetros a las 3:36 de la tarde, hora local de Venezuela. Tuvo una duración aproximada de 25 segundos. Fue registrado en varios estados del país, entre los cuales se reportó principalmente en Caracas, Miranda, Falcón, Yaracuy, Aragua, Zulia y Carabobo. El epicentro se registró a 28 kilómetros de la localidad de Morón y a unos 300 kilómetros de la ciudad de Caracas. Ya nos pasó, nos puede volver a pasar. Y ahora demos paso a nuestra próxima sección. Con los especialistas. Adelfo hoy nos va a acompañar como invitado a este importante tema que vamos a desarrollar el ingeniero en sistema Alejandro Liñayo. Él tiene una maestría en teoría de organización, también tiene un doctorado en educación y ciencias sociales. Es profesor de varios posgrados, tanto en el país como fuera de nuestro país. Es experto en gestión de riesgo de desastre, además es consultor internacional en el tema de la gestión de riesgo. Actualmente es presidente del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo, SIGIR. Así es, el doctor Alejandro Liñayo. ¿Y por qué está el doctor Alejandro Liñayo con nosotros hoy en Aquí se habla del riesgo? Bueno, una persona que reconoce y conoce mucho el tema de la gestión de riesgos, pero que ha tenido digamos el ojo de apuntar también sus conocimientos hacia lo que son los desastres tecnológicos, es precisamente el doctor Alejandro Liñayo, nuestro invitado de hoy. Y el tema de los desastres tecnológicos, que ya dentro vamos a desarrollar para explicar un poco de qué se trata el asunto, viene al caso ya que este 25 de agosto el país, Venezuela, estará recordando el primer aniversario de una de las peores tragedias denominadas precisamente como desastre tecnológico. En este caso, el ocurrido debido a la explosión en la refinería de Amuay, vale decir, en el complejo refinador de allí de Amuay, en el estado Falcón, hecho que, causó, en todo el país una gran conmoción, pese a que no es la primera vez precisamente que ocurren este tipo de situaciones. Recientemente incluso en Puerto La Cruz se vivieron situaciones más o menos parecidas de tensión debido a una situación irregular en una de las refinerías de la zona.
Entonces el doctor Alejandro Liñayo nos va a ayudar a comprender precisamente este tema del riesgo tecnológico, Nilsa. Así es, y la primera pregunta que hay que hacerle a nuestro invitado es, profesor Alejandro, ¿qué es un desastre tecnológico y por qué recibe ese nombre? Buenos días, Nilsa, buenos días, Adel, un gusto estar aquí. Bueno, en realidad un desastre tecnológico se asocia a alguna falla en tecnología. Puede ser una falla asociada a un error humano, puede ser un problema provocado por algún saboteo, por un ataque, o puede ser una tercera causa, es que también puede ser un evento que se desencadena producto de otro tipo de desastre, ¿no? De origen natural. Uh-huh. Cualquiera de estos casos pueden generar problemas en infraestructuras que son de cuidado, infraestructuras que son peligrosas, donde se almacenan materiales tóxicos, materiales inflamables, explosivos, y eso suele tener consecuencias importantes. Ahora, Alejandro, cuando hablamos de este tipo de desastres tecnológicos, que entiendo que también se le suele llamar humano, antrópico, por vincularlo más a la acción humana, porcentualmente, la gente cuando hablan de desastres siempre lo vincula a eventos de tipo de origen natural. Porcentualmente, ¿qué se puede decir con respecto a la ocurrencia de desastres tecnológicos versus los desastres de otro tipo? Bueno, las estadísticas mundiales que se manejan sobre el tema no son absolutamente completas, ¿no? Sí hay una mayor relación en términos de los problemas que se registran estadísticamente vinculados a eventos naturales puros, pero te reitero que muchas veces esos desastres naturales son, por lo menos el desastre de Fukushima fue asociado como un evento asociado a un problema tectónico, pero sabemos que lo que puso en jaque al planeta no fue el terremoto en sí mismo, sino la afectación que él y su posterior tsunami generó sobre una planta nuclear. Entonces, lo que sí se puede decir sobre el tema de las estadísticas es que la incidencia de desastres de tipo tecnológico con afectación en espacios urbanos crece exponencialmente también, de manera sólida durante las últimas décadas. Ya. Entonces, es un tema, ¿verdad? Que definitivamente demanda ser atendido y demanda particularmente en países cuyas las dinámicas de sus procesos económicos acarrean gran cantidad de infraestructura, muchos camiones moviendo materiales complicados para un lado y para otro, como es el caso venezolano. Así es. Ahora, hablando un poco de desastres tecnológicos, quizás uno tiene muy fresco lo de Amoay y hablaste de lo de Fukushima, pero ¿qué ejemplos pudieran ilustrar, más o menos unos ejemplos que pudieran ilustrar eso que llamamos desastre tecnológico, Alejandro? Bueno, te reitero que está asociado a cualquier tipo de incidente donde es producto de la tecnología que se generan los mayores niveles de afectación. Hay un desastre por lo menos, y eso claro, eso depende un poco del momento en que se da, porque las tecnologías varían y los modos de ocupación varían, ¿no? Yo creo que uno de los principales desastres tecnológicos que ha padecido el país fue aquel famoso incendio que se dio en Lagunillas de Agua, ¿no? En el estado Zulia. Sí, ¿no? Allá cuando... Eso fue por allá por los 30 y eso fue un evento asociado a una fuga de crudo que estuvo mucho rato dándose. Eso generó una gran mancha debajo de los palafitos de esa población de la costa del lago de Maracaibo. Y ahí, bueno, se presentó luego un enorme incendio que, según algunos historiadores de la época, hablan de entre 3.000 y 5.000 víctimas, que para esos años, bueno, saca cuenta, son números verdaderamente brutales, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, hay toda una serie de eventos, ¿no?, que han ocurrido que las características dependen del momento en que se da, porque es la tecnología que priva en el momento, y del lugar en que se da. En ese sentido se me ocurre preguntarte, Alejandro, sobre el tema de la amplitud del concepto de desastres tecnológicos. A veces uno revisa en internet, etcétera, y suelen algunos autores suelen incluir una lista larga de desastres tecnológicos, como por ejemplo posibles escapes de un material bacteriológico que está en un laboratorio,
incluso hasta las guerras, ciertos autores creen que se pueden tener como un desastre tecnológico. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, bueno, mira, eso está en ese mismo escenario poroso de toda la conceptualización que sostiene este tema de la gestión de riesgo de desastre en el mundo. En efecto, como tú planteas, yo he escuchado por lo menos definiciones que entienden que hay unas cosas que son estrictamente asociadas a la naturaleza, que esa es una conceptualización que era muy en boga en los 90 y ya hoy por hoy cada vez se cuestiona más, porque se entiende que esos eventos naturales no son un desastre en sí mismos, lo que son unos detonadores de procesos que desnudan formas de insostenibilidad pues que existen en los espacios que ocupamos. Y hay otro lote grande que es lo que tiene que ver con el tema antrópico tecnológico. Nosotros, cuando hemos desarrollado estos trabajos de investigación para caracterizar los niveles de riesgo tecnológico en algunas ciudades, hemos tratado de obviarnos un poco esa discusión, para poder ir un poquito a lo más pragmático, de poder identificar dónde están los depósitos, cuáles son las manchas, cuáles son las nubes, los modelos de dispersión y el volumen de afectación que pudiéramos tener. Es a eso que estamos tratando de aterrizarle, ¿no? Pero sí sabemos que cuando hemos ido a presentar en otros continentes nuestros resultados, siempre surge el tema conceptual. Entonces nosotros aceptamos que le den el nombre con que cada quien se sienta cómodo. Lo que nos interesa es que entienda más o menos en qué punto de la mancha están ubicados y sobre eso tomen las previsiones. Más pragmático, entonces. Profesor Alejandro, ¿cuáles son las causas más constantes o más recurrentes cuando se hablan de las causas de desastres tecnológicos? Bueno, hay tres fundamentales, sin dejar de reconocer que pueden existir otras, pero por un lado están las fallas, que las fallas son propias de procesos complejos. Obviamente que la seguridad industrial y los protocolos y los estándares de operación juegan un papel importantísimo y han demostrado ser sumamente útiles. Si tú miras la incidencia de accidentes industriales que se daba por allá durante la revolución industrial, era apabullante lo que ocurría allí. Yo creo que en el mundo se han dado pasos muy importantes en función de que esto se minimice, pero que se minimice no quiere decir que se acabe. Por otro lado, también, si bien las probabilidades de eventos han disminuido, el volumen de infraestructura ha crecido. Entonces, la incidencia de eventos es más o menos importante. El segundo elemento siempre está presente es el tema del saboteo, el tema del ataque, del tema de algún problema que se puede dar, que como te digo, no es producto de una falla, sino bueno, que intencionalidad. Y un tercero, que es un elemento que verdaderamente es muy importante, es, como mencionábamos hace poco, que producto de otro tipo de evento se detona, se desencadena como consecuencia un problema tecnológico. Hoy por hoy, el riesgo tecnológico es un sinónimo de asentamiento urbano. No hay ninguna ciudad que pueda decir que no hay riesgo tecnológico. El riesgo tecnológico está presente en todas partes porque la tecnología está presente en todas partes. Entonces, lo que uno viene observando es que cada vez es más difícil lanzar esa línea de un desastre de origen natural, solamente natural, o un desastre tecnológico solamente tecnológico. O sea, siempre son elementos que se vinculan y no hay terremoto que no haya roto tuberías de gas, que no haya generado escapes de materiales peligrosos. En Vargas, en el 99, tuvimos un problema muy grave asociado a unos químicos sumamente peligrosos que fueron arrastrados por los aludes torrenciales y cayeron en el Caribe. O sea, eso viene de alguna manera mezclado. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa aquí en el programa. Estamos hablando del tema de desastres tecnológicos a propósito del primer aniversario de AMUAI. A la pausa y regresamos con más de Aquí se habla del riesgo. Entre los objetivos que la comisión se ha trazado, se incluye no solo atender a lo interno de la ULA los aspectos académicos e investigativos de la gestión del riesgo, sino también poner todo este conocimiento al servicio de la comunidad. Aquí se habla del riesgo. Bien, de vuelta en Aquí se habla del riesgo. Hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Liñayo, presidente del SIGIR y una de las personas que más atención le ha puesto a la investigación y trabajo sobre los desastres tecnológicos. Y esto lo decimos porque recientemente, dentro de unos días, el día 25, se va a estar, vamos a recordando el tema
de la explosión de Amuay. Y bueno, Nilsa, seguimos con la entrevista y amigos oyentes. En el caso de Venezuela se han dado situaciones, varias situaciones de este tipo, que además lo de Amuay, ¿qué otras emblemáticas, ya citaba históricamente el tema de lagunillas de agua, qué otros eventos podemos mencionar a los escuchas sobre lo que ejemplifiquen también, en el caso venezolano, el tema de desastres tecnológicos? Sí, bueno, son múltiples y son cientos, aunque no se crea. Claro, los niveles de escala varían de manera importante, ¿no? Se recordará, por lo menos de los más recientes, la fuga de amoníaco que se dio en Clarines asociado a unos problemas de transporte que mataron una cantidad importante de gente, la explosión de Tejerías, que fue un evento que generó también unos niveles de mortalidad importantes en la autopista regional del centro. El boilover más importante del mundo, con el mayor nivel de daño y de mortalidad en el planeta, se dio en Venezuela, en Tacoa, en el año 81-82. Entonces, como te digo, son muchos. Hay unas bases de datos que se vienen desarrollando en Venezuela en el marco de un proyecto que fue instrumentado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología por allá en el 2007 para tratar de recoger un inventario de todos los eventos que se han registrado en el país desde 1900, y en el tema tecnológico impresionante el volumen de cosas. También en el caso de Mérida, estrictamente en Mérida, en algún momento hicimos un trabajo con unos estudiantes de la carrera de manejo de emergencias y desastres del IUTE, que ellos hicieron un inventario de todas las emergencias asociadas a problemas de carácter tecnológico aquí en la ciudad, ¿no? Desde que existen los bomberos. Y también los volúmenes son relativamente importantes. Entonces, siento que es un problema importante, y es un problema que es un tema que todavía tenemos en agenda. Es un tema que yo creo que no se ha abordado adecuadamente a lo largo de estos años. Y sobre ese inventario seguramente vamos a tener oportunidad de ahondar más. Pero en el caso de Amuay, profesor, ¿qué es lo que tenemos así a flor de piel? En ese caso, ¿qué elementos de comprensión del tema de desastre tecnológico nos llevó a comprender qué es un desastre tecnológico? ¿Cuál fue la enseñanza de esa tragedia? Yo creo que no solamente Amuay, mucho más a flor de piel está Puerto La Cruz, que fue un evento que nos preocupó. Afortunadamente, bueno, las autoridades y quienes estuvieron a cargo de la emergencia lo hicieron muy bien, pero yo creo que uno de los elementos que dejan claro estos eventos es que hay un manejo digamos poco integral de ese tipo de temas. Venezuela es un país donde el tema del riesgo tecnológico ha sido reconocido como uno de los riesgos fundamentales que tiene que ser abordado por el país todo. Eso ha sido reconocido. Aquí hay 4 tipos de riesgos con que hay que lidiar permanentemente a nivel de todo el país. Es el tema sísmico, es el tema del movimiento de masa, es el tema hidroclimático y es el tema tecnológico por las características propias del país. Y en el tema tecnológico yo creo que el abordaje que se está utilizando es un abordaje muy vinculado a las normas de seguridad industrial, muy vinculado a los protocolos que se deben dar a lo interno de la industria, pero que toman poco en cuenta la vinculación que hay entre esos asentamientos industriales y las comunidades. Claro. En principio había existen unas normas que dicen que las distancias deben ser tales y se deben de respetar, pero la realidad es que eso no ocurre. Y no ocurre no siempre porque la industria se instala donde no debe. A veces se instalan a las distancias reglamentarias, pero luego las ciudades crecen y se tragan las distancias de seguridad, ¿no? Sí. Así ocurre con los aeropuertos. Claro. Los aeropuertos se instalan en las afueras de la ciudad cuando se instalan. El aeropuerto de Mérida, cuando se creó, estaba en las afueras de la ciudad por el tema de la seguridad y los retos que representa. Entonces yo siento que es muy importante en el caso nacional que hay que hacer un trabajo muy orientado a tratar de poder brindarle a esas comunidades que por razones entendibles conviven con escenarios de riesgo tecnológico muy importantes, para que entiendan un poco dónde están ubicados y en función de eso a qué pudieran estar expuestos y qué pasos deben dar a la hora de qué. Porque
hasta este momento esas cosas se manejan, los protocolos se manejan, los estándares de seguridad y las prácticas de desalojo se manejan, pero por lo general se limitan a lo interno de las empresas. Obviando la parte externa. Lo de atrás se entiende que son como terceros. Y los terceros, se indemnizarán. Y eso no es adecuado. Eso es un error que tenemos que Alejandro, ya para finalizar por el tiempo, quisiéramos que nos des una mirada al papel y el rol que juegan las universidades en el conocimiento, el abordaje del tema de los riesgos tecnológicos. Este programa, como tú bien sabes, tiene el patrocinio, el respaldo de la Comisión de Gestión de Riesgos de la Universidad de los Andes. En ese escenario que tú nos estás dibujando de creciente exposición urbana al tema por el crecimiento propio y por el aumento de actividades tecnológicas asociadas a las posibilidades de riesgo, ¿qué pueden hacer las universidades y qué deberían hacer? Bueno, yo creo que hay que hacer un poco lo que se viene tratando de instrumentar aquí. O sea, estos son temas que demandan un abordaje de una serie de profesionales que van a trabajar en esos espacios industriales y que tienen que entender un poquito la complejidad y la integralidad de los retos que este tema aborda, ¿no? Yo creo que esto tiene implicaciones de diverso tipo. Por un lado, a la gente que estudia las ciencias de la Tierra e inclusive la amenazología, hay que hacerle ver que esos movimientos en el terreno no sean unos terrenos solos, sino que ahí hay unas plantas, unas fábricas y unas cosas, y por lo menos la gente vinculada a procesos químicos, a plantaciones, a gestión y gerencia, administración de este tipo de procesos, tienen que entender un poco mejor cuáles son las condiciones del territorio y de las dinámicas del territorio donde esas plantas operan. Entonces, esto, como te digo, y en ambos casos, nuevamente el redoblante de fondo es que no es la planta en sí misma, no es el sistema de fallas en sí mismo, es que eso se da en un lugar donde hay un montón de gente, un montón de instituciones, un montón de procesos sociales. Entonces hay que hacer una especie de esfuerzo por incrementar la amplitud de la mirada con que abordamos este tema. Una cosa en las cuales el riesgo, yo siento, la gestión de riesgo nos impone los mayores retos, es que en la academia tenemos miradas muy departamentalizadas, es la noción de la especialización, de la especialidad, ¿no? Esas ideas de Descartes, de por allá. Yo creo que eso tiene sus bondades, pero también cuando tú te enfrentas con escenarios de complejidad, te impone retos muy importantes. Claro. Creo que el ejercicio y el reto que se tiene en la academia es promover, tanto en lo académico como en el tema de investigación y en el tema de extensión, miradas más integrales y abordajes más integrales de este tipo de escenarios. Sí, muchísimas gracias al doctor Alejandro Liñayo por su contribución a la comprensión de este tema de los desastres tecnológicos a propósito de el primer aniversario de la explosión de Amuay. Siendo así, vamos ahora a dar paso a nuestra próxima sección. En el papel. Así es, Adelfo. En el papel es la sección del programa en donde damos a conocer los distintos artículos de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Siempre es bueno recordar que esta ley fue publicada en Gaceta Oficial número 39.095 del día 9 de enero del año 2009. En su título 1, referido a las disposiciones generales, específicamente en su artículo 6, que aborda las obligaciones del Estado, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos se refiere a dos de estos comprimidos de los gobiernos. El Estado debe, entre otras cosas, Adelfo. Bueno, primero, garantizar que las acciones propias de la ordenación del territorio y de la planificación del desarrollo a todos los niveles de gestión eviten potenciar o incrementar las condiciones de vulnerabilidad o de amenazas en el país. En segundo lugar, debe propiciar la ejecución de acciones orientadas a la reducción de la vulnerabilidad existente. Así es, y ahora vamos a dar paso a nuestra última sección en el programa de hoy. El riesgo medio a medio. En esta parte del programa revisamos informaciones y actividades de interés que aparecen en los medios y redes sociales vinculadas a la gestión de riesgo. Bueno, hablemos rapidito de una nota bien interesante que nos llega desde los medios de comunicación. Acuerdos vinculan pobreza con la gestión de riesgo. Perú y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura firmaron un acuerdo marco de trabajo para el periodo 2013-2016 que tiene como eje prioritario la inclusión social, señaló la institución en un comunicado.
Bueno, el convenio contempla 4 áreas prioritarias: la seguridad alimentaria y nutricional, la agricultura familiar, la gestión sostenible de los recursos naturales renovables y la gestión de riesgo de desastres, además de la adaptación al cambio climático. Cada área se coordinó durante más de un año con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, de Ambiente, de la Producción, Desarrollo e Inclusión Social y Salud, además de la APCI, los gobiernos regionales, comunidades campesinas y la sociedad civil. Y ya con esto entonces vamos dando fin al programa de hoy. Hemos hoy abordado un tema fundamental. Estaremos en los próximos programas dándole continuidad a estos temas de interés en gestión de riesgo. Decirle que trabajamos para todos ustedes como operador Kervin Rondón. También estuvo en la edición y montaje Ángel Rangel. En la dirección de ULA FM 107.7 Jesús Calderón. Y por cierto, aquí ante los micrófonos, con mucho gusto, aquí les habla Delfo Solarte, CNP 8965, productor nacional independiente número 22577. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779 y PNI 22591. Aquí se habla del riesgo, es una iniciativa para la divulgación que asume la Comisión para la Gestión de Riesgo de Desastre de la Universidad de los Andes, con el apoyo de ULA FM 107.7 y del Centro de Investigación y Gestión Integral de Riesgo, CIGIR. En esta emisora hablamos del riesgo porque la información también es herramienta de prevención. Hasta el próximo programa.